En la universidad, un chico llama a Chae-yoon pero no responde. Le cuenta a Shin-yeon y le pregunta si deberían abandonar la idea. Shin-yeon dice que de verdad necesita la mejor nota para su proyecto y menciona que estudian en la misma facultad. Y le pregunta si de casualidad sabe dónde vive Chae-yoon. Los proyectos en grupo son algo de lo que no puedes escapar en la universidad, quizás hasta una forma de tortura, inventada por el mismísimo diablo. Shin-yeon toca el timbre, pero una nota dice que no lo presione. Chae-yoon se sorprende al ver a Shin-yeon fuera de su apartamento y le pregunta cómo descubrió dónde vive. Shin-yeon dice que ya le explicó que hubo un malentendido y que ahora está aquí para ayudar. Chae-yoon empieza a cerrar la puerta y le dice que se vaya, irritado por la gente que no escucha. Shin-yeon impide que la puerta se cierre y le pregunta si de verdad se va a marchar sin más. Dice que si Chae-yoon no participa, su proyecto fracasará. Le pregunta si Chae-yoon entiende el propósito de un proyecto en grupo y se ofrece a ayudar si hay algún problema. Chae-yoon se pregunta por qué está perdiendo su valioso tiempo de vacaciones en semejante tontería. Se pregunta por qué tiene que lidiar con este lunático. En realidad, Shin-yeon quería tomarse sus estudios en serio. Pero con sus notas, una beca era inalcanzable, así que empezó a pasar más tiempo en trabajos de medio tiempo, principalmente por las noches. La paga era decente, pero sus notas se resintieron. Claro que de todos modos no se había esforzado mucho el semestre pasado. Después del servicio militar, decidió esforzarse y subir su promedio. Al final, logró un progreso considerable. Si todo hubiera salido bien hace 3 semanas, su promedio estaría bien. El metro estaba abarrotado de gente. Shin-yeon se pregunta si hay un concierto cerca y piensa que debería haberse puesto la mochila delante. Dentro del tren, la multitud lo empuja demasiado cerca de otro chico. No es otro que Cha-hoon. En ese momento, Chae-yoon estaba dormitando pero se despertó de repente. Shin-yeon sintió que él había malinterpretado la situación. Shin-yeon se disculpó, pero al bajar del tren, Chae-yoon le dijo a la policía que Shin-yeon lo había acosado y le pidieron que los acompañara. Mientras la policía se lo llevaba, Shin-yeon solo podía pensar en qué pasaría con su presentación. En la comisaría, un oficial dice que le sorprende verlo después de tantos años. Cuando descubre que Shin-yeon es el hermano de su amigo, no puede creerlo, bromea diciendo que es un lugar extraño para un reencuentro. Aún así, cuando termina el interrogatorio, el oficial le dice que puede irse. Las declaraciones de los testigos coincidían. Se confirmó que fue un malentendido y las grabaciones de seguridad también eran claras. El oficial nota que Chae-yoon sigue recibiendo llamadas, dice que solo falta firmar unos papeles y que Chae-yoon puede contestar si es urgente. Chae-yoon lee un mensaje que dice que sacaron una nota terrible por su culpa. Él empieza a llorar y el oficial le pregunta qué le pasa, pero Chae-yoon dice que no es nada. Al día siguiente, Shin-yeon llega a la universidad con gafas y una camisa de vestir. Kyeona pregunta si de verdad tenía que ver algo así a las 9 de la mañana del primer día de clases. Luego le pregunta si se vistió así a propósito, para evitar llamar la atención del profesor. Shin-yeon pregunta, ¿y si se fija en mí? Dice que necesita una buena nota sí o sí. Le pregunta si ella ya la aprobó y por qué está aquí otra vez. Ella dice que reprobó por ausencias. Ana le pregunta si de verdad no va a explicar por qué faltó ese día. Teniendo en cuenta lo mucho que trabajó todo el semestre, Shin-yeon se pregunta cómo sabe ella que se perdió la presentación. Fue por un tipo que lo confundió con otro. Piensa que el chico debió estar aterrorizado y, sinceramente, él también lo habría denunciado. Quiere olvidarlo y centrarse en sus estudios. Invirtió todo su dinero en esta asignatura y no puede permitirse sacar menos de un sobresaliente. Se convierte en el líder del grupo y ve el nombre de Chae-yoon en la lista, pero no aparece por ningún lado. Pregunta si Chae-yoon va a venir. Un chico llamado Dong Man-im dice que estudian juntos, pero que sinceramente estarían mejor sin él. Shin-yeon pregunta por qué y dice que al profesor no le gustan los estudiantes que faltan a clase. Dong Man-im dice que Chae-yoon faltó todo el semestre pasado y que probablemente no aparecerá. Shin-yeon decide informar al profesor. El profesor les dice que hagan lo que quieran, pero que tienen que traerlo. Shin-yeon dice que como el profesor está de viaje de negocios y las clases no empiezan hasta la semana que viene, tienen tiempo de sobra para convencerlo. Shin-yeon pregunta si Chae-yoon contesta las llamadas. Dong Man-im lo llama, y mientras tanto, Chae-yoon está en el taller. Un tipo le pregunta por qué está vagando de nuevo y si tiene las piernas muy débiles para ser un hombre. Dice que Chae-yoon podría terminar rompiendo algo. Otro chico bromea diciendo que si eso ocurre, también tendrán que romper la cama del salón. Se queja de que apesta por su culpa. El otro tipo dice que le pidió que no mencionara eso. Le pregunta a Chae-yoon si olvidó que está hablando con un veterano. Y si cree que el favoritismo del profesor le permite hacer lo que quiere. Otro tipo les dice que dejen de pelear mientras trabaja. Chae-yoon recuerda el incidente del metro y de repente se pregunta si ha podido dormir algo por culpa de Shin-yeon. Oye sonar su teléfono y ve que es Dong Man-im. Shin-yeon se da cuenta de que no hay forma de evitar esto, aunque probablemente no será peor que la comisaría. Le pregunta a Dong Man-im si en ese caso podría al menos darle el contacto de Chae-yoon. Pero durante 3 días, Chae-yoon no respondió a sus llamadas. Cuando finalmente contestó, lo primero que dijo fue que no iba a comprar nada. Shin-yeon piensa que es ridículo. ¿De verdad cree que puede ser más listo que él? Ya verán quién gana al final. Son las 7:30 y 2 p.m. y la llamada sigue sin respuesta.
De nuevo, Chaeyoung lleva 4 días sin responder. Shin-Jong piensa que no puede quedarse esperando y va a la facultad de arte. Venir aquí fue una jugada atrevida. Bebió tanta agua en el camino que a estas alturas ya ni le importa a Chaeyoung. Piensa que lo más importante ahora mismo es encontrar un baño y espera poder atraparlo por fin. Tan pronto como entra al edificio, se encuentra de inmediato con Chaeyoung. Solo se habían visto antes en el metro, pero se reconocen al instante. Shin-Jong dice que aquella vez Chaeyoung lo malinterpretó y, por cierto, nunca se imaginó que iban a la misma universidad. Chaeyoung dice que por su culpa ya no puede dormir bien. Shin-Jong piensa que es mejor evitar a este loco. Dice que solo busca a Chaeyoung y que se irá en cuanto lo encuentre. Espera no volver a verlo. De repente, Chaeyoung lo empuja contra la pared. Shin-Jong se pregunta qué tontería es esta y de dónde sacó tanta fuerza. Chaeyoung se inclina hacia él y Shin-Jong le dice que le quite las manos de encima. Justo en ese momento alguien llama a Chae-Hoon. Shin-Jong se pregunta dónde están y sabe que no puede dejarlo escapar. De la nada, otro chico se acerca a Chaeyoung y lo empuja para alejarlo de Shin-Jong. Dice que le dijo que no hiciera ninguna estupidez y que incluso lo envió a la sala de descanso por ello. Shin-Jong se da cuenta de que este chico es en realidad Chaeyoung. El chico que lo calmó se presenta como el representante de los veteranos de diseño de tercer año de la facultad y se disculpa en nombre de Chae-Hoon. Shin-Jong dice que no hace falta y que está bien. El chico dice que comprende que este tipo de comportamiento puede ser muy aterrador. Le suplica que no informe de esto al departamento porque si se corre la voz su taller podría cerrar antes y no terminarían su proyecto a tiempo. Promete que hará que Chaeyoung se disculpe más tarde. Y dice que ahora mismo no está bien de la cabeza. Explica que Chaeyoung sufre de insomnio grave y cuando está completamente agotado las cosas se ponen muy mal. Añade que Chaeyoung no ha dormido bien últimamente, pero se niega a descansar. Hace unas semanas estaba mejor, pero ahora está pasando otra vez. Dice que tienen que asegurarse de que duerma, cueste lo que cueste. Shin-Jong pregunta si el riesgo de que cierren el taller afectará a Chaeyoung. El chico dice que él le afectará más que a nadie, ya que prácticamente vive allí. Shin-Jong dice que, en ese caso, no tienen que preocuparse, que no causará problemas, pero que tiene una condición. Les pide que le entreguen a Chaeyoung. Cuando lo hacen, Chaeyoung se niega a trabajar con él. Shin-Jong lo sigue, insistiendo en que no tiene otra opción. Chaeyoung le pregunta si él trabajaría con alguien que lo acosó. Shin-Jong le dice que deje de exagerar. Le pregunta por qué Chaeyoung se matriculó en esta clase. Dice que es parte de su especialidad, así que debía saber que implicaba un proyecto en grupo. Le pregunta si le gusta tirar el dinero. De repente, Shin-Jong oye la voz de un cliente suyo problemático. Alguien que claramente no es amigable con Chaeyoung. Se da cuenta de que el tipo viene hacia ellos. Empuja a Chaeyoung y al otro chico dentro de un almacén y se esconde con ellos. Shin-Jong le ruega a Chaeyoung que guarde silencio. El espacio es reducido y para colmo alguien cierra la puerta por fuera. Pasa una hora y el calor en el almacén es insoportable. Shin-Jong piensa que ya debe ser de noche y que probablemente todos se han ido. Solo espera no llegar tarde a su trabajo. El aire se está volviendo denso, su teléfono no enciende y desmayarse aquí sería el peor de los casos. Apenas hay espacio para moverse. Mira a Chae-Hoon y espera que siga vivo. Shin-Jong le pregunta si está bien y si tiene problemas para respirar. Chaeyoung pregunta si de verdad tiene que responder. Shin-Jong tiene muchas ganas de golpearlo, quedarse quieto es insoportable. Y piensa que debería ayudar a Chae-Hoon. Después de todo, ambos son chicos, así que no hay nada de qué avergonzarse. Mientras lo ayuda, Chae-Hoon se queda dormido. Justo en ese momento alguien se acerca al almacén y pregunta si la puerta está atascada de nuevo. Mientras intenta abrirla, Shin-Jong no quiere que lo atrapen por nada del mundo. En el momento en que la puerta se abre, sale corriendo con la camisa, cubriéndole la cara y corre directo a la salida sin detenerse. Mientras tanto, intentan despertar a Chaeyoung. Shin-Jong solo espera no tener que volver a verlo nunca un día antes de que empiecen las clases. Shin-Jong se pregunta si debería tragarse su orgullo. Y disculparse, piensa que tal vez exageró y no debería haberlo amenazado. Aunque Chaeyoung no lo consideraba una buena persona, Shin-Jong sabe de su grave insomnio, pero allí se quedó dormido. Fue toda una actuación, necesita recordar ese día. Chaeyoung sigue sin contestar sus llamadas. Las clases empiezan mañana y nada va según el plan, así que Shin-Jong aparece en su casa. Chae-Hoon se niega a dejarlo entrar, pero Shin-Jong se mantiene firme. Shin-Jong lo empuja y ambos terminan cayendo al suelo en el pasillo. Chae-Hoon pregunta cuántas veces tiene que decirle que se vaya y aún así sigue hablando de ese estúpido proyecto. Está encima de Shin-Jong, quien se queja de que lo está aplastando. Y pregunta por qué Chaeyoung siempre está tan tenso. Le dice que simplemente hable y que lo ayudará en lo que pueda. Chae-Hoon dice que desde que empezaron a cruzarse le han estado pasando cosas raras. Chae-Hoon pregunta si el proyecto es solo una excusa. ¿Y por qué sigue insistiendo en esto? Shin-Jong repite que necesita notas altas. Dice que solo está tratando de alcanzar su objetivo. Y pregunta si eso es tan malo. Chae-Hoon pregunta si realmente es solo por el proyecto Shin-Jong. Nota que algo anda mal con él de nuevo. Y pregunta si esta vez tampoco durmió. Chae-Hoon pregunta qué le hace pensar eso y le dice que se vaya
Shin-Jong dice que probablemente tiene razón y le pregunta si tal vez debería haber un médico. Chae-yoon le dice que se largue. Shin-Jong se da la vuelta para irse, pero dice que en ese caso volverá por la mañana y le pide que no se muera. Sale, pero inmediatamente se da la vuelta y si de verdad se muere no puede, simplemente irse. Dice que no quiere hacer el proyecto de grupo y que tampoco quiere ver a un médico, no tiene interés en nada de esto. Pero en el almacén se quedó dormido justo después de agotarse, tal vez valga la pena intentarlo, quién sabe. Podría funcionar a la mañana siguiente cuando se despierta, ni siquiera puede recordar la última vez que se sintió tan descansado. Entonces de repente se da cuenta de que Cha-yoon está durmiendo sobre él. Una extraña sensación lo inunda como si hubiera olvidado algo importante. Recuerda todo lo que pasó con Cha-hoon y se da cuenta de que lleva ropa que no es suya, mira a Se-hoon y piensa que se ve algo lindo. Cuando está dormido, Shin-Jong percibe un aroma familiar, el mismo que notó ayer cuando Se-hoon se despierta y ve a Shin-Jong. Se ve completamente sorprendido y asustado. Shin-Jong le pregunta si no es él, ¿quién debería estar reaccionando así? Entonces de repente recuerda que hoy tienen clases y pregunta qué hora es en la universidad. Piensa que tiene suerte de que estuviera cerca y que ni siquiera llegó tarde, pero sigue sin entender por qué Chae-gun lo está siguiendo. Ese era el objetivo, por supuesto, pero Chae-gun simplemente lo siguió obedientemente sin ninguna insistencia. Piensa que Chae-gun es increíblemente inconsistente, todos están sorprendidos de que Shin-Jong realmente haya traído a Chae-gun, incluso el profesor se lo agradece. Shin-Jong piensa que si el profesor apoya a Chae-gun, entonces tal vez solo tenerlo en el equipo le dará una sólida ventaja. Chae-hoon pregunta si Shin-Jong realmente no tiene nada mejor que hacer, diciendo que debe estar desocupado si lo está siguiendo como un acosador. Jong se pregunta por qué el profesor favorece a este lunático y si tiene problemas de visión dice que lo despidieron. Así que ahora realmente no tiene nada más que hacer, aún así parece que Chae-hoon es realmente útil, lo que significa que tendrá que quedarse. Piensa que, en cierto modo, Chae-yoon es de alto mantenimiento, pero en el fondo no parece una mala persona. Le dice que las cosas se sienten más fáciles con él cerca y que sería mucho mejor si viniera de nuevo mañana. Chae-hoon acepta y pregunta cuál es el tema de su proyecto. Shin-Jong le pregunta si de verdad va a venir y bromea con que tal vez debería grabarlo diciéndolo promete encargarse de todo y ayudar en lo que pueda. Se da cuenta de que las ojeras de Chae-hoon se han aclarado. Shin-Jong pregunta cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que durmió bien. Chae-yoon dice que no lo recuerda. Y también tiene curiosidad por saber por qué está reaccionando así. Shin-Jong pregunta si podría ser por el agotamiento. Shin-Jong dice que puede ayudar, sabe lo que es, ya que él también sufre de insomnio después de trabajar en el turno de noche. Le pregunta si Chae-hoon quiere intentar encontrar una manera de solucionarlo juntos. Dice que de cualquier manera no hay nada que perder. Le dice que no le dé tantas vueltas, pero Chae-hoon pregunta si de verdad es tan atento. Shin-Jong le pregunta si quiere empezar una pelea. Dice que si está de acuerdo, entonces es hora de ir a relajarse. Se suben al transporte público. Y Chae-hoon pregunta sí, esta es su idea de relajación. Chae-hoon pregunta a dónde van. Shin-Jong dice que quiere ir a correr. Es una excelente manera de relajarse. Hay un buen lugar cerca de su casa. Shin-Jong le dice que se controle. Y dice que se bajarán pronto al final, se saltan la carrera y van directamente a casa de Shin-Jong. En casa de alguna manera rompen el tabique entre dos apartamentos. Shin-Jong dice que de todos modos necesitaba reformas y pregunta si Chae-hoon tiene un lugar donde quedarse. Deciden formar un acuerdo mutuamente beneficioso. Hacen un trato donde Chae-hoon deja que Shin-Jong viva allí gratis. A cambio, Chae-hoon promete estudiar adecuadamente y sacar un sobresaliente en el semestre de verano, sin importar quién tenga razón. Shin-Jong está agradecido por la ayuda con la mudanza. Dice que es hora de ir al grano. Tiene muchas cosas que quiere saber. Le pregunta qué le molesta constantemente. Chae-hoon dice que tiene curiosidad sobre el origen de ese olor y le pregunta qué colonia usa. Shin-Jong dice que no tiene idea de lo que está hablando. Shin-Jong le recuerda que al principio se quejó de que olía a sudor, pero ahora le pregunta por una colonia aunque nunca ha usado ninguna. Chae-hoon pregunta si podría ser su gel de ducha, champú o loción. ¿Quiere saber de dónde vino ese aroma? El que olió en el metro y en el almacén. Shin-Jong dice que esto parece una frase para ligar pasada de moda. Empieza a tener la sensación de que a Chae-hoon podría gustarle de verdad. Entonces Chae-hoon le pide directamente que le venda esa fragancia. Después de pensarlo detenidamente, Shin-Jong se da cuenta de que es verdad. A Chae-hoon realmente le gusta, pero ahora, ¿qué se supone que haga nunca? Consideró esta posibilidad. En la cafetería, Shin-Jong dice que finalmente entiende por qué el profesor se aferra tanto a él. Probablemente esté tratando de empujarlo hacia algún lado. Ve a Kyona y le pregunta qué hace aquí ya que está en un equipo diferente. De ella lo saluda y dice que vino a jugar Jurase. Pregunta si oyeron hablar del chico que no sacó un sobresaliente ayer. Y se molestó tanto que tuvo una crisis nerviosa. Empiezan a charlar. Y Shin-Jong comenta que los extrovertidos siempre le agotan la energía. Le sugiere a Chae-yoon que se vayan a casa. Le dice a Chae-yoon que se termine el pastel en 3 minutos, advirtiéndole que si lo tira.
al infierno y se atragantará con él junto con su café. Ha pasado una semana desde que Shin-Jong empezó a vivir con Chae-yoon. Sorprendentemente resultó ser el compañero de piso. Perfecto. Shin-Jong incluso se acostumbró a los cercanos que se habían vuelto. Curiosamente, Chae-yoon no lo había tocado desde entonces. Shin-Jong espera que todo siga bien. Chae-yoon cogió uno de sus champús. Parece muy raro, realmente le cuesta dormirse. ¿Por qué torturarse con deportes? Cuando hay una forma más fácil, el mismo chico al que no le gusta Chae-yoon lo ve con Shin-Jong, piensa que hacen el dúo perfecto en casa. Shin-Jong le dice a Chae-yoon no lave la ropa oscura con la suya o se manchará. Le pregunta por qué solo viste de negro de repente. Chae-hoon dice que exageró en ese entonces y se disculpa. Shin-Jong pregunta a qué incidente se refiere. Chae-hoon dice que se refiere a esa vez en el metro. Cuando los empujaron, Shin-Jong le dice que no le dé más vueltas, pero le da las gracias de todos modos. Shin-Jong piensa que después de todo tiene un lado tierno, le pregunta si reaccionó así por la falta de sueño y cuánto tiempo llevaba sin dormir. Entonces Chae-hoon dice que habían pasado 2 semanas. Shin-Jong pregunta si eso es humanamente posible. El grupo de Shin-Jong se está poniendo nervioso. Su presentación es mañana. Ayun trae bocadillos y todos esperan a que llegue Chae-hoon. Cuando el grupo sale del aula un momento, ven a un extraño irse. Shin-Jong inmediatamente revisa su portátil. But it's still locked. He figures the guy must have just forgotten something and came back for it. The day of the group presentation arrives. Chae-yoon asks if Shin-Jong is nervous and he admits that of course he is. One grade could change. Shin-Jong's GPA, it's only the second time in his life he's put in this much effort. He promises Chae-yoon that if they get an A, he'll buy him a meal during another team's presentation. Shin-Jong realizes they've copied their project down to the smallest details. He wonders if that guy who was in their classroom actually stole their work. If he reports the plagiarism, it could turn into a scandal. Will the professor even bother figuring out who's right? Both groups might get penalized. He tries to stay calm, there's nothing they can do. Now first they need to present. But then what if the conflict doesn't get resolved or the professor refuses to investigate? Why does he always have to deal with so many problems? He bites his fingers nervously and Sejun offers him his hand instead. Shin-Jong apologizes for the habit and says he's stepping out for a moment. He goes to the bathroom and splashes water on his face. And he tries to calm himself down. Old memories start surfacing in his mind. He remembers that the professor favors Chae-yoon. Maybe he could ask him to back them up, but the thought makes him uncomfortable. Chae-yoon walks in and asks if he's planning to ruin everything. Shin-Jong tells him to just leave and says that if it weren't for him, he wouldn't even have to be taking summer courses. He also asks if he could at least try to be a little polite. Chae-yoon suggests they go back, but Shin-Jin tells him to do whatever he wants. He needs time to think. Chae-yoon grabs his wrist, but Shin-Jin tells him to let go when he doesn't sin. John loses patience and punches him. Shin-Jong asks himself if he should be ashamed for taking out his frustration on the poor guy. He apologizes, asks if he's okay and tells him to show where it hurts. Chae-yoon says it's fine, Sin. John insists he needs to check, saying he hit him pretty hard. Chae-yoon repeats that it doesn't hurt. Shin-Jong knows he's lying. Shin-Jong suggests they go back, saying that with him there maybe he can at least get a B. Chae-yoon asks what he means. Wasn't he aiming for an Shin? John says of course, but asks if he didn't see the last team's presentation. He explains that even if they prove it was plagiarized, it'll turn into a messy fight and who will step in. It's just a summer course. If both teams are involved, then both will get punished, no matter how hard he tries. There's no way to fix this. Shin-Jong admits that honestly he's not even sure about getting a B, but if Chae-yoon is here, he can at least hope for the best. Chae-yoon asks if he took something. Shin-Jong asks if that's supposed to be polite. Shin-Jong says that jumping to conclusions isn't really his style. Chae-yoon asks what is his style, then Chae-yoon thought he'd do anything for a good grade. He asks where that stupid fighting spirit went. He says he's never seen someone so obsessed with their goal. He tells him that with enthusiasm like that, he could overcome any obstacle, so he needs to stop throwing a fit. He says that since Shin-Jong dragged him into this, he shouldn't give up now. Shin-Jong laughs and asks what kind of nonsense he's saying. He asks if it's really that hard to try something new, and thanks him for the support. He asks if they're on the same side. Now, does that mean he should fully back him? From this moment on, Chae-yoon asks if he has a split personality or something. Shin-Jong walks out of the bathroom, determined to fix this mess. He heads off in another direction, and Sejun points out that the classroom is the other way. The third group begins their presentation. Ayun asks if they're really not going to make any changes to theirs. Shin-Jong tells her not to worry and says she'll do just fine either way. He promises to make them believe that their version is the original during the presentation. He watches the professor and the audience's reactions carefully. His anxiety is through the roof. Chae-yoon once again offers his hand for Shin-Jong to bite, but Shin-Jong pushes him away and asks if he's lost his mind. Chae-yoon says he thought he was looking for something to chew on. He grabs Shin-Jong's hands and tells him to stop gnawing on them. Shin-Jong's size says he gets it and asks him to let go. Shin-Jong swears he's going to destroy those idiots. He has nothing to lose. He finishes the presentation and asks if there are any questions. Suddenly the professor raises his hand and says their presentation is strikingly similar to the previous team's work. After all the presentations are over, he asks them to explain everything. The leader of the second group stands up and claims there's nothing to explain. It's clear that Shin-Jong's team plagiarized their work.
He says they have no shame and just copied them. Sinjon stands at the podium and says that actually it was their work that was stolen. He points out that the second group didn't cite a single source, while his team can provide a full list right now. The other guy says he left them out on purpose but can show them if needed, since John asks if they even remember where they got their images from. He pulls up one of the photos and asks where it came from. The guy says it's no big deal. It's from the National Museum's Artifact Hall. Sinjon turns to Cha-jun and asks when he ever went there. He then asks if they're seriously claiming that his teammate Cha-jun's handcrafted work is a national treasure. He thanks them on Cha-jun's behalf and says that kind of craftsmanship is produced in the furniture design department. The guy insists they just found the picture online and asks how they can prove Cha-jun made it. Sinjon says that particular photo was never posted online and asks if they'd like to confirm. He tells Ayeon to zoom in on the original. He asks her to focus on the mirror's reflection. In the photo, they can clearly see Chaeyoon and the professor. The professor suddenly remembers where he's seen that piece before he recalls that Chaeyoon once came to his house for advice. Oh, he was just a first year back. Then it was the first time he'd seen such a hardworking student, which is why he remembered him. Now that the situation is clear, he tells the second group to stay behind and asks the fourth group to begin. After the presentation, Sinjon and Kaeyoon sit at home drinking beer. Sinjon says he absolutely loves that professor. He used to think he was just some dumb old man, but it turns out he was wrong. Chaejun tells him not to forget who gave him the photo in the first place. Sinjon asks how he even managed to attach his own work as reference material for the project. He says he could have at least talked to him about it first. Chaejun says there was no point, it was just to fill a page. Sinjon thanks him anyway. Sinjon asks how much beer he has left. Chaejun says more than half and tells him to stop drinking. Sinjon says that if he doesn't finish it now, he'll have bad luck for a whole year. They quickly chug another can. Sinjon realizes he definitely went overboard and asks if Chaejun has any weird superstitions too. Chaejun asks what he means. He explains like, if you don't cross the street within 3 seconds, you'll have bad luck all day, or if you don't wake up exactly at 7:0 a.m., nothing will go your way. He says he has tons of these little beliefs, and if he doesn't get the GPA he wants, he'll be a loser for life. He admits he never expected Sejun for people to help him break out of this crisis. Sejun asks since when he's even been in a crisis. Shinjon says it started when he got his first. After coming back from the army, he says last time Chajun provoked him too and that he hates being told what to do. It instantly puts him on edge. He says it might be obvious, but he has a bit of a competitive streak. He wanted to dedicate his life to sports, but he quit because he turned out to be a pathetic failure. Chad-jun asks what he means by that scene. John says he's not going to explain. He insists it's nothing serious. He trained without his parents' permission, but they caught him and his plan fell apart. Chae-jun reminds him that they just said he wouldn't explain. Sinjon says that's because the reason is dumb. Chae-jun says he could have just not told him. Sinjon recalls that on the last day to submit his application, there was an incident at a computer club. He had worked so hard, but in a single moment of anger, he lost his chance that day. He got badly beaten. And no one even bothered to hear his side of the story. The hospital bills and compensation were expensive. His university application was reset. And after so many failures, he started wondering if something would always get in his way. He says that sometimes he feels completely powerless against circumstances, and that's a terrible feeling. That's why his first felt like a second chance. He thought that if he just tried a little harder, he could prove to himself that he was worth something. He says that getting a good job requires high grades and that alcohol is practically calling his name. Chae-jun agrees that losing control is terrifying. Scene. John asks if he really got drunk off one can. He tells him to check where he hit him, saying it looks like a bruise is forming. Chae-jun barely responds and Shinjon jokes that he should get him drunk more often. He sees that there really is a bruise. But Chae-jun insists it doesn't hurt. Shinjon asks how that's even possible. He's heard that rubbing a bruise makes it fade faster. He points out that there's one under Chae-jun's eye too. Chae-jun tells him to stop it already. Shinjon asks if he's drunk enough to still recognize him. Chae-jun calls him an idiot and a fetishist sin. John says if he's listing his worst qualities, he should add Room Destroyer to the list. He asks if Cha-jun already forgot about that. Chae-jun insists that's not true. He says he goes to university, does his projects and listens to everything. Sinjon asks what's with his face and says he's about to punch him again. Instead, he kisses him. He says he wanted to see if he could kiss a guy. And turns out he can lying in bed together. Cha-jun says he's sleepy. Shinjon congratulates him and says, same here. Cha-jun says it's all his fault and tells him to take responsibility. Shinjon says he doesn't care. Cha-jun mutters that it's weird, but now it feels like Shinjon only smells like him. The next day, Shinjon talks to his uncle on the phone. His uncle asks why. He changed his mind. Wasn't he planning to drop out? A says, does he even realize how much noise his grandmother made? He adds that when he gets to Korea, he'll stop by to check on him. Shinjon quickly says that's not an option. He lives with a roommate. Now his uncle asks, since when? But Shinjon just tells him not to come no matter what and hangs up at home. Chae-yoon wonders why Shinjon is suddenly so quiet. He feels uneasy.
wondering if he did something wrong. Again, Chejun sets the table. Sinjon says that if he had known about his cooking skills earlier, he would have loved him even more. He adores homemade food as he eats. He says he can literally feel his body healing. He jokes that he'd love to live like this forever and asks if Chajun will cook for him every day. If they get married, Chajun says they need to buy a new mattress. Shinjon realizes that in this situation, he wouldn't dare ask the questions. He really doesn't want the answers to Chayu made him breakfast. And now he's talking about changing the bed. Shinjon wonders if he drunkenly asked him out last night. Chejun really doesn't like where this is going. He wants to grab Shinjon by the collar and ask, but what if his suspicions are right? In the worst case scenario, he'd have to leave. But does he even have anywhere to go? He has no friends who could take him in. His family home isn't an option either. After everything that happened, he still feels uncomfortable around his parents. And he hasn't found a new place yet. He decides to just go along with dating Shinjon. After all, summer courses will be over soon. But does Shinjon really see them as newlyweds? They only started getting close after the first presentation. Why hurt himself emotionally for no reason? He struggles to bring up the question for a long time. Life is good. So maybe it's better to just pretend nothing happened. Shinjon asks Chajun how long it's been since he last slept properly. Chajun says he slept yesterday. Shinjon clarifies he means when did his insomnia start. Taejun says the symptoms started in elementary school. But a few years later, it became chronic sin. John notes that despite everything, he still grew up relatively healthy. He thinks this is his chance and says he's just curious. After all, they're in a pretty weird relationship.